Ya estoy grabando. Bien, buenas noches a todos los que han logrado conectarse. Ahorita les estoy compartiendo parte del contenido que han visto en las actividades y en el video. Esta es en forma general las instrucciones más importantes en términos de consulta, ¿verdad? Recuerden que el lenguaje SQL fue desarrollado para consultas principalmente, aunque como ya han visto, ¿verdad? También podemos realizar manipulación de datos en relación a eliminar, actualizar o guardar información en las bases de datos, ¿verdad? Pero principalmente uno de los fuertes de las bases de datos es lo que es la consulta, y eso es lo que básicamente se resume en esta información, en lo que se vio y que pues tendríamos que revisarla, ¿verdad? En términos generales, pues se vio lo que es el uso del distinct. Esto es bastante útil cuando queremos resumir información. Es más o menos parecido a lo que es el group by, pero en este caso lo que evalúa el distinct es básicamente que la información de todas las columnas que se están visualizando pues estén iguales, ¿verdad? En términos de que solo va a presentar un registro por cada repetición, ¿verdad? Es básicamente lo que estamos haciendo acá. Algo interesante y que va a ser muy útil para ustedes es este uso, miren, de la función count con distinct, porque esto les va a permitir a ustedes contar valores diferentes de una columna, y esta es la función de contar. Eso lo vamos a profundizar un poquito más adelante cuando estemos viendo lo que son las funciones agregadas. La utilización de alias, como lo mencioné en el video, le va a permitir renombrar, por decir en forma temporal, los nombres de las tablas y de los campos, ¿verdad? O en algunos casos, como en este, que es una expresión, una fórmula, pues se le pueden dar un nombre. Eso es básicamente el uso. Algo importante, ¿verdad? Es la sección del where, que en este caso nos va a permitir definir expresiones de condición para los filtros que queremos aplicar en la consulta. Dependiendo de cómo elaboremos los filtros, pues puede ser que nos muestre la información de un grupo de registro, o, así como en este caso, solo la información de un registro. Pero eso va a depender realmente del tipo de condición que nosotros hagamos, ¿verdad? Entre más filtros colocamos, obviamente el grupo de resultante de la consulta pues va a ser más pequeño hasta llegar al punto de 1, ¿verdad? También tenemos acá lo que son los operadores lógicos, que creo que llevan ustedes una clase donde ven expresiones lógicas. En este caso, los operadores AND, OR y NOT, ¿verdad? Estos operadores nos permiten combinar expresiones lógicas para determinar si se muestra o no la información de un registro. Y en este caso, no solamente lo estamos haciendo para las consultas select, ¿verdad? Sino que también lo estamos haciendo para las expresiones delete, update, insert. Bueno, antes de continuar, recuerden que esta es una sesión de consultas, no es una clase como tal en particular. Yo estoy dando la introducción de esto por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me puede interrumpir en cualquier momento. No es una clase particular, ¿verdad? Es una plática. Ustedes me preguntan, yo les respondo y pueden interrumpirme en cualquier momento. No hay ningún problema con eso. Solo estoy haciendo una especie de repaso por si alguien tiene alguna duda, pues lo evacuamos, ¿verdad? Si no tiene duda, pues está bien, yo voy a hacer un pequeño resumen, pero me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿verdad? Son libres de hacerlo, no hay problema. Está bueno, porque hoy entré yo a la clase y yo sí pregunto bastante. No, está bien. De hecho, está bueno. Eso es parte. No hay problema, no hay problema. Me molesta porque esto me sacan, la otra no sacaron. Va a averiguar quién fue. Pero fíjese que es que eso es lo raro, porque todos ustedes son invitados, no son administradores. De hecho, el único organizador soy yo. Entonces, yo tengo mis dudas. Yo creo que eso era más que todo la conexión, fíjate. Ahí me van a pedir chip y no les voy a ayudar porque me sacaron.
Deberías de probar a ver si vos podés sacar a alguien, no sé. No, tranquilo. Ok, sí. Ok, bueno, entonces, vale, solo para, ¿no tenés alguna pregunta ahorita, Rosmo? Sí, yo tengo porque en la tarea, Sí, por ejemplo, usamos bastante, yo sé Inner Joy, por ejemplo. sí. ¿Cuántos Inner Joy podemos y cuántas tablas tenemos límite? Tengo esa duda. Por ejemplo, Límites de tablas que podemos combinar. sí, con Inner Joy, ¿sí? Mira, te voy a ser sincero, no he leído sobre el límite de joins que podemos tener. No he leído un límite de joins. Pero lo que sí te comento es que entre más joins tengo una consulta, se vuelve más lenta, ¿no? Eso es algo ya natural de las bases de datos relacionales, ¿verdad? Si por alguna razón vas a hacer una consulta con join y tiene muchas tablas y todas esas tablas se va a ir haciendo más lenta, ¿verdad? Pero realmente eso depende de qué consulta vas a hacer, ¿verdad? No. Ingeniero, Sí. me volvieron a sacar, miren, quien sea, dejen de estar molestándome, no bromeo con nadie. Voy a averiguar quién me está sacando, voy a poner esto y se la va a ver conmigo, no estén bromeando. Estamos en clase, señores. ¿Que te sacaron otra vez? Y ahorita me acaban de sacar estos cabrones. Ya voy a ver yo, ya que hay una opción, ahorita estoy leyendo cómo ver quién fue que me sacó. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Bueno, miren, solo para empezar, jóvenes, sí necesito que por favor guarden respeto tanto ustedes para sus compañeros como en este caso Rommel también para el resto de compañeros, ¿verdad? Bueno. Guardemos el debido respeto en relación a las palabras que vamos a utilizar. También, igual no estén sacando a nadie del grupo. La sesión se está grabando, pero si no nos vamos a respetar, cancelo la sesión ahorita y cualquier duda la hacemos por WhatsApp. Entonces, ¿Y no se supone que no se puede? pues se supone, pero yo no sabía que lo podía hacer alguien. Eso es lo que yo supongo, pues, pero el único organizador soy yo. De ahí todos ustedes son invitados. No sé de dónde podría. Por eso le estaba diciendo a Rosmel que él intentara él sacar a alguien para ver si se puede, pero yo realmente no. Hola. Ingeniero, hola. No, hombre, sacaron al ingeniero. Aló, perdón. No, ahí está todavía. Aquí estoy. Mire, ese ingeniero, Sí. esa prueba la hice yo lo silencié, ve que sí se puede, solo para probar. Ok, pero bueno, trata de sacarme solo para probar. Y creo que a usted sí no lo puedo sacar, pero creo que puedo sacar a cualquiera. Vamos a probar con Luis David, vamos a ver. Ahorita estamos viendo. Yo creo que eso usted sí lo puede cambiar, pero nosotros... Sí, mire, a Luis David voy a sacar ahorita, miren. A Luis David, ahí se fue. Lo que pasa es que estoy viendo el historial que me está sacando. Eso es lo que ahorita estoy grabando, ¿no? Pero démosle, ingeniero, no importa. No atrasemos la clase. Ok, bueno, déjeme investigar a ver si puedo configurar. Yo realmente en esta clase es la primera clase que estoy dando con Teams. Y no sabía que los invitados podían sacar a otros invitados, ¿verdad? Sí, a usted le aclaro un histórico y como está grabando, ahí se va a ver. No hay problema, vamos a echar de ver qué está molestando. Ok, pero sí les pido por favor que controlen el lenguaje, ¿verdad? También. O sea, yo soy mal hablado, pero igual no tenemos que aprender a controlar, especialmente cuando es una sesión grabada. Una sesión de oficial de clase, ¿verdad? No tenemos que controlarnos, aprender a comportarnos, ¿verdad? Entonces,
es el azúcar. Le pido a todos, ¿verdad? Incluyéndote a vos, Robert, también, que... Sí, es el azúcar. Es la edad y el azúcar, está bueno, disculpe. Bueno, entonces sí. Damaris tenía algo que decir. No sé si tenía algo más que decir, Damaris. Sí, eso era lo que le quería explicar, pero no me dejaron hablar nunca. Sí, Que cuando el compañero dijo al principio, ¿verdad? De que sí que no, él lo dijo como en chiste de decir que no los volvieran a sacar, y usted dijo, prueben a ver si ustedes pueden quitarlo, y yo probé y sí, ahora sí fui yo que lo quité, No hay problema, pero no hay pues, problema. usted dijo que para probar, ¿verdad? Entonces bueno. yo lo que quería decirle a usted que yo estaba viendo en las configuraciones, cuando Sí. le da arriba hay 3 puntitos, ¿verdad? Sí. Está bueno, Damaris, Ahí Damaris, ¿está hablando? Ah, ok, perdón. Sí, pero yo lo hice Damaris. para probar, que explicarle al Felipe. No sé si me escuchas. Sí, te estoy escuchando. Permíteme, creo que ya te entendí lo que me estás diciendo. Fíjate. Sí, Damaris, gracias. No sabía que había sido Muchas la gracias. Dele donde dice configuraciones, hay 3 puntitos de arriba. Sí, ya lo vi, aunque aquí no me dice. Pues lo vi. Así que, a ver. Y si usted, bueno, para tal vez a usted porque a nosotros de invitados no nos parece, pero a mí ya me había pasado esto anteriormente y la persona que organizaba la reunión sí puede hacerlo, pero nosotros no podemos. Ok. Fíjate que, bueno, no lo voy a hacer ahorita porque no quiero. Esto me salió, mira lo que me dijiste, Damaris, esta opción. No veo la pantalla, Alex. No estoy compartiendo ahorita. No. Y Romer, ahí disculpa que yo sí fui ahorita. No, que no hay yo problema. No hay problema, corazón. Tranquila, yo pensé que había sido alguien más por molestar. Gracias por aclarar. Ok. Sí ve la presentación, ¿verdad? Solo para confirmar, porque estoy presentando. Ok. Sí, lo miramos. Ok, listo. Bien. Rommel, Hágalo entonces, organizador, Lee. Ingeniero. ¿cómo? Hágalo organizador a él o no se puede. Organizador. Yo soy el organizador. No le puede ceder los permisos a él. No, tranquilo, déjale la clase, está interesante. Ok. Bueno, no sé, Rommel, si me escuchaste lo que mencioné de los join, bueno, en resumen, no he leído prácticamente cuánto es la limitante de joins que podemos hacer, ¿verdad? En relación a la cantidad de tablas que podemos relacionar. Lo único que sí tenemos que tener claro es que entre más joins hagamos en una consulta, al final la ejecución de la consulta se afecta, ¿verdad? O sea que el cuidado que debemos de tener es que solo utilizar las tablas que realmente se requieren para la información que queremos obtener, ¿verdad? Si agregan tablas adicionales, aunque no afecte el resultado, o sea que el resultado siempre va a estar bueno, pero va a afectar en el fondo la ejecución de la consulta, ¿verdad? Muchas gracias. Esa sería más o menos lo que te podía dar en relación a la cantidad de join. Excelente, gracias. Okay. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? ¿O Rommel, tenés otra consulta? Ok. Bueno, igual, como les digo, si tienen alguna pregunta o consulta en lo que voy explicando este resumen del contenido, me pueden interrumpir, no hay problema. Bien, entonces estamos con los operadores lógicos que en este ejemplo que en estos 3 ejemplos que están viendo aquí, se ve la utilización por individual, por decirlo así, de los operadores lógicos. Ahora bien, como lo expliqué en el video, también podemos combinar. O sea, yo puedo combinar AND, OR y NOT en la misma expresión, en el mismo where. Tal vez lo que yo les recomendaría para que tengan más claro cómo va a ser el resultado de estas expresiones es que utilicemos paréntesis para determinar qué queremos evaluar primero y qué después, ya que podría ser un poco confuso al momento de definir la expresión, ¿verdad? Algo importante también es que, por ejemplo, cuando estamos utilizando el operador AND, ambas expresiones deben cumplirse para que la información se muestre, en el caso del operador AND.
En el caso del operador OR, con una de las dos expresiones que se cumpla, se van a mostrar los registros. También, en el caso de la negación, la negación pues da lo contrario de lo que estamos expresando. En este caso, aquí estamos diciendo que les muestre a los clientes que no son de Alemania, aunque la expresión como tal dice igual a Alemania, pero la negación la vuelve negativa a esta expresión, ¿vale? Eso es en cuanto a los operadores lógicos que podemos utilizar dentro de la sección del where. También otro operador bastante importante e interesante es el between. En el caso del between, podemos colocar rangos de, bueno, como lo puse aquí en la presentación, rangos de números, rangos de fecha y también rangos de texto. En el caso de los números, pues en forma... generalmente se utilizan valores enteros en el caso de los números, ¿verdad? En el caso de las fechas, igual un rango de fechas. Y en el caso de texto, que era lo que quería mencionarle, lo hacemos en el orden del alfabeto, ¿verdad? Ese es básicamente el rango que se expresa cuando estamos hablando de between y utilizando texto, ¿verdad? Una pregunta, también sería, ¿se puede usar la expresión contexto, ingeniero? Tengo esa duda. Between. La expresión like también, ¿verdad? Porque muestre que sea casi igual a Rosmel, Carlos, y muestre todos los Carlos. Rosmel, Enrique. Volverme a plantear la pregunta, Rosmel, es que no se escucha como un poco de como que ando gritado. Que en el caso de esta, el between es para intervalos, ¿verdad? Por ejemplo, del 1 al 10, como hasta ahí. Pero cuando es texto, lo ordena de orden alfabético, me imagino, ¿verdad? No sé si te fijaste en el ejemplo que hice en los videos. Tal vez me pasó. Que hice saqué las iniciales de los nombres de A entonces utilizo un rango de letras que es en el orden alfabético, ¿verdad? No, entonces no entra la consulta que hice, porque la mía era hay una expresión que se llama light. Esa es solo para que empiecen con las tales letras, me imagino, ¿verdad? La LIKE. No se escucha, ahí está hablando, ingeniero. Creo que tiene mute. No sé. Lo sacaron. No, está muy... un segundo, es que me cayó una llamada, pero ya. ¿Está llamada? Un segundo. Bueno. Ok, no, lo que te quería decir, Rosme, el like es un poquito diferente, porque el like lo que hace es que busca parámetros, patrones dentro de un texto. Okay. Y utilizamos el operador de porcentaje para dar el resto del texto, ¿verdad? Que creo que por aquí lo puse. Ok. Yo entendí entre el signo de porcentaje después de la palabra que quiere que entre. Ajá, exacto. Sí, creo que hemos visto algo de esta parte en otro video. También, bueno, el otro operador que está es el int. El int nos sirve a nosotros para establecer lista de valores, como lo ven acá, ¿verdad? En este caso puede ser lista de valores de texto, como está acá, o numérico.
Lo más interesante del link es la última expresión, mire. Que tenemos acá. Ya que esta es una subconsulta. O sea que el resultado de una subconsulta también se puede utilizar como lista de valores. Nosotros vamos a profundizar más adelante en esto, pero quizás Ingeniero. la mayor, sí. Pero digamos que si usamos el link, no Ujú. tenemos que buscar, bueno, nos van a salir los valores exactamente de lo que estamos buscando, no es igual que el like. Tienes razón, sí, lo que hace el int es buscar los valores exactamente en la lista, ¿verdad? O sea, no es parcial, tiene que ser los valores completos. Sí, ahí sí tienen razón lo que dicen. Sí, eso que mencionas es correcto. El int busca los valores completos. No como el like, ¿verdad? El like busca que inicie o que tenga al final o que tenga dentro del texto del campo el patrón que andamos buscando, ¿verdad? En el caso del like. Pero en el caso del int, como mencionaste, es los valores completos. Sí, ahí sí tiene toda la razón. Sí, digamos, acá en este ejemplo busca el nombre del país que sea de Alemania, Francia y Reino Unido, ¿verdad? O sea, y que sea así como está acá en la lista. No que inicie o que finalice. Realmente aquí lo que busca es el valor completo. De esta no hemos hecho el cambio. Ni he visto la Carlos, ¿tenés alguna otra consulta? No, disculpe. Ah, ok, listo. Bueno, otra instrucción que tiene el select, ¿verdad? Como tal, es otro elemento que se llama order by. En nosotros podemos ordenar la información de acuerdo a los campos que colocamos en esa sección, ¿verdad? Si solo colocamos uno, el ordenamiento de los registros que se muestre va a ser por ese campo. Pero si agregamos más campos, en el orden en que vamos colocando los campos, se va ordenando la información. O sea que en este caso, por ejemplo, en el primero se ordenan los clientes por medio del campo país, ¿verdad? Pero en este segundo se ordenan los clientes por el país y luego por el nombre. O sea que nos agruparía, por decirlo así, la información por país y luego ese set de clientes de ese país se ordenarían por el nombre. O sea que, digamos, Honduras, de la A a la Z los clientes, El Salvador, de la A a la Z, y así, en esos dos órdenes, por decirlo. Esto es en cuanto al order by. Luego la cláusula del join, que era lo que mencionaba Rosmel al inicio, ¿verdad? Con esta instrucción es bastante importante porque nos va a permitir a nosotros combinar la información que tenemos entre las diferentes tablas. Y para el usuario, lo importante aquí es que para el usuario la percepción es que vemos la información como un todo, ¿verdad? Que al final en esto finaliza la base de datos relacionales, ¿verdad? Aunque la información se esté almacenando, por decirlo así, en forma separada entre las diferentes tablas, al momento de visualizarlo o presentárselo al usuario se ve como un todo, ¿verdad? No la información separada como realmente en el fondo la base de datos lo está manejando. Entonces, aquí sí es bastante importante conocer. Igual vamos a profundizar un poquito más del tema de los join. Y aquí tenemos lo que es el manejo de nulo, ¿verdad? Generalmente esto se da cuando nosotros insertamos registros en una tabla. El campo no es obligatorio. O sea, recuerden ustedes que nosotros podemos crear tablas en base de datos donde le podemos definir si un campo es requerido o no. Si el campo no es requerido, no es obligatorio, al momento de insertar información en esa tabla, yo puedo obviar ese campo y lo que va a ocurrir es que me va a
a guardar valores nulos en ese campo, ¿verdad? Entonces, es de considerarlo, ¿verdad? Si al momento de hacer la inserción, si no es obligatorio, pues lo va a colocar como nulo. Si el campo es obligatorio, no me va a permitir grabar el registro y tengo que proveer ese dato, ¿verdad? Esto ocurre generalmente cuando los campos no son obligatorios, el manejo de nulo, ¿verdad? Y en el SQL maneja este operador, por decirlo así, o expresión de null, para poder hacer referencia a esos campos que tienen valores nulos. Aquí lo que está diciendo es que le muestra a todos los clientes que la dirección está en nulo, ¿verdad? Que no se grabó. Y aquí, obviamente, es lo contrario, ¿verdad? Le está diciendo que me muestre a todos los clientes que su dirección no esté nula, utilizando lo que es el operador de negación, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que son los ejercicios, ¿verdad? Donde van a aplicar las instrucciones create, insert, create table. Esta es una instrucción insert select, ¿verdad? Que también está en la W3 School, tenemos unos ejemplos. La instrucción update, delete. Y por acá, creo que es el ejercicio. Ok, aquí tenemos las categorías 1, 2 y 6, 5, ¿verdad? Son las categorías de estos 4 registros son la tabla de productos, ¿verdad? Aquí. Grave error. Exacto. Miren, no les daría error si no hubieran hecho las relaciones. O sea, si lo que les quiero decir aquí es importante y era lo que quería que resaltar, es que la integridad referencial, me refiero, cuando ustedes crean una tabla relacionada con otra, la base de datos se encarga de validar que los inserts que se están haciendo tengan información válida. Realmente sí es importante que la base de datos le diera el error, porque significa que ustedes van a grabar categorías válidas, ¿verdad? O sea, la base de datos les está diciendo, oye, un momentito, esa categoría no existe, yo no puedo grabar un registro de un producto con una categoría que no existe. A eso se le llama integridad referencial. Y eso es uno de las potencias de las bases de datos. Si esto estuviera en Excel, por ejemplo, el Excel les dejaría grabar los registros de los productos, aunque las categorías no existen. Pero en cambio, en base de datos, no les deja grabar los registros porque él valida que las relaciones sean correctas, ¿verdad? Entonces, este ejercicio como tal, básicamente lo que quería mostrarles es esa parte de las bases de datos que es la integridad referencial. Es sumamente importante lo que es la integridad referencial en términos de base de datos relacionales, ¿verdad? Sí, porque cuando no había hecho la llave foránea, se podría grabar sin ningún problema. Es cierto. Sí, exacto, sí. Pero ahí eso ya es más error de diseño y creación en la base de datos, ¿verdad? O sea, significa que la base de datos la creamos mal o la diseñamos mal, ¿verdad? Sí, así es. O sea, que a todos los que les dio error, está muy bien hecha la tarea, realmente. O sea, si no les dio error, hay algo malo en su tarea, más bien. Realmente el ejercicio tenía que darles error, porque quiere decir de que sí hicieron la tarea. O sea, me refiero a todos los pasos que tenía la tarea, incluso las relaciones entre las tablas, ¿no? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta. Carlos tiene una pregunta. Sí, Carlos. Hola. Ok. Rigoberto. Sí, Rigoberto. Sí, ingeniero, es que bueno, yo le había dicho que estaba usando Ubuntu. Y a mí no me dio de hacer la relación gráficamente, yo le hice por código, pero me dio el error.
Ok. Realmente no hay problema. De hecho, les puse un ejemplo de las relaciones. Miren. Esto es algo que les voy a explicar en los videos de esta semana que les voy a subir. Aquí, por ejemplo, esta es la tabla de productos, como pueden ver aquí, y esta es la tabla de categorías. Y esto sería el código de SQL, ¿verdad? Aquí creamos la tabla y aquí se está definiendo la llave con la referencia a la tabla de categorías, ¿verdad? Aquí tenemos la tabla de categorías con su llave primaria y aquí estamos haciendo la relación. Esta Lo es que sí me, ingeniero, Sí. lo que sí le puse fue el que no me permitiera un valor nulo, porque yo creo que eso en los ejercicios no decía. Fíjense que las llaves primarias deben de tener not null en la creación. Sí, bueno, a mí es lo que me da de renta. Yo cuando lo volví a crear, como lo estaba haciendo mediante código, le puse otra vez, le puse eso, el valor not null. Ok, no, perfecto. Sí, es correcta tu observación, Rigoberto. Las llaves primarias tienen que tener la propiedad de non null, o sea, que son requeridas. Realmente lo que quiere decir non null es que el campo es requerido. No se puede dejar vacío. Eso es lo que quiere decir. En la versión mía lo ponen en automático. Perdón. En la versión mía lo puso en automático, el no null. Ok, sí, cuando lo hacen con el diseñador, el diseñador automáticamente ya les pone non null al campo. Sí, es correcto. Sí, Carlos. Dije, ¿de qué manera puedo yo jalar los registros de una tabla de un solo para otra tabla? Ok. Esa pregunta se hace con una instrucción, o sea, para insertar dentro de una tabla con otra, se hace con Sí, el jalar select. todos los registros de un solo a otra tabla, ¿es posible? Se utiliza con la instrucción select insert. Esto ya te lo voy a mostrar acá. En la W3 School está la instrucción. Ya, En Pero el para poder, ejercicio que tiene el ingeniero. aquí, mira, ya te voy a enseñar. pero para poder jalar todos los registros es necesario que la otra tabla tenga exactamente los mismos nombres de los campos, obviamente, ¿no? O lo manipular, ¿verdad? No precisamente tiene que ser todos los campos, sino que un select. Porque en la tarea quise hacer eso, jalar todos los registros de una tabla a la otra y me tiraba un error, por eso le hago la consulta. Ok, esta es la instrucción que te puede mover de una tabla. Si te fijas aquí, la sintaxis es de la tabla 1 a la tabla, como está aquí en el ejemplo, ¿verdad? La condición es que la cantidad de campos que se va a colocar para el insert debe ser la misma cantidad de campos en el select, ¿verdad? O sea, si el select son 3 campos, la columna son 3 campos también en el insert. Ingeniero, disculpe la interrupción. Yo me topaba con eso, pero también tiene que ser del mismo tipo, porque tiene error. Ajá, Okay. eso es lo que estaba consultando. Sí. Tiene que ser del mismo tipo para que no genere un error. Sí. Del mismo tipo. El mismo tipo tiene que ser. El mismo tipo o pueden ser datos compatibles, ¿verdad? Que sean compatibles en la conversión. Porque, por ejemplo, yo estoy haciendo pruebas. Disculpe. Sí. No, le digo que estoy haciendo pruebas y, por ejemplo, tiene razón, pero porque cuando uno va a pasar, si columna 1 fuera del tipo int, o sea, entero, y columna 1 de la tabla 2 fuera del tipo doble precision o decimal, y si tengo datos decimales perdón, si fuera al revés, me pierdo los decimales, pero si me lo graba. Entonces, por eso es que yo también intenté, es cierto, y tiene que ser del mismo tipo, al menos en mi versión, yo lo hice con medio SQL, pero es la misma historia en SQL, estoy viendo. Sí, pero siempre es un error, porque yo intenté los datos y me tiraba un error también. Sí, por eso les menciono, o sea, en términos generales, sí, deben de ser del mismo tipo de datos, el mismo orden, ¿verdad? O sea, tienen que ser los mismos tipos de datos o, como les mencioné, también tienen que ser datos compatibles, o sea, que
que acepten una conversión. Por ejemplo, si yo tengo un dato numérico y lo voy a meter en un campo varchar, no hay problema, lo hace la conversión. Depende del tipo de datos que estén, de qué tabla a qué tabla y el orden de los campos, ¿verdad? Es que, ingeniero, en la tarea incluso, lo que le está preguntando, se puso, por ejemplo, en el ejercicio D, creo que fue. En el ejercicio D creo que era casi lo mismo, pero como todos tenían los mismos tipos de datos, pero que se pidió de que insertáramos de productos a productos valor, creo que se llamaba, no me acuerdo ahorita, y si se fija, prácticamente eso hicimos, pero como tenían los mismos datos, solo que el último era la multiplicación de la existencia por el valor y que diera el producto total. Lo que él está preguntando es en el ejercicio D, creo que vimos eso. Sí, ese tiene los mismos registros. Sí, exacto. Solo que recuerden que tienen que colocar los campos que van a utilizar, ¿verdad? O sea, el select tiene que tener la misma cantidad de campos que van a usar en el insert. Es lo que tienen que tener cuidado. En el mismo orden. Solo que con respecto a esa tabla, productos, valor, ingeniero, ahí me tiraba un error a mí, creo, porque había otro campo, que en este caso es valor inventario, entonces ahí no me permitía, me generaba un error. Cuando ya quería jalar todos los registros, me generaba un error. Sí, pero por eso te digo, o sea, digamos, en el insert solo tendrías que haber utilizado los 4 columnas o las 5. Bueno, de hecho yo lo hice así y siempre me generó un error, no sé si por el otro campo No. que... Ahí disculpan que me meta, pero recordaba, viejo, que la tarea era, acordate que hacías en el select, vos ponías, por ejemplo, hay que hacer una operación métrica, o sea, vos ponías, yo lo hice con alias, le puse precio por existencia al valor, por valor inventario. En el select, en el segundo, o sea, entonces vos multiplicabas precio por existencia y no te daba problema. A mí me salió trabajo. Es que miren, de la tabla de productos solo tenían que utilizar las 4 columnas que están acá. Este campo de valor inventario no, realmente es un campo calculado, que es la expresión que está acá, ¿verdad? Precio por existencia. Y bueno, yo puse X, ¿verdad? Acá, pero realmente la expresión se escribe con asterisco, ¿verdad? No sé si va a hacer que ahí vaya el error, ¿verdad? Si yo pongo X, voy a tener un error. En las expresiones dentro del SQL se escribe con asterisco. ¿Sí? Yo sé, así como tiene usted, precio por existencia, entre paréntesis, obviamente que el asterisco. Y sí me cuadró. Ah, ok. ¿Sí te funcionó? Sí. Igual a mí aparte me funcionó bien, ingeniero. ¿Cómo? Igual a mí aparte me funcionó bien. Ah, ok. Coloqué los 5 y pues dividiéndolo con coma y a valor inventario pues le puse otra vez precio por existencia con asterisco y me calculó bien. Ah, ok. Excelente. Ingeniero, otra pregunta, ahorita que estamos viendo ese ejercicio en específico. Sí. Yo estuve leyendo algo que hay gente que le pone, por ejemplo, está haciendo la consulta Select, en Select viene código, descripción, aquí es donde viene la operación aritmética, precio por existencia, hay gente que le pone SUM como de suma y abre paréntesis y hace la operación aritmética y le funciona, pero yo lo quise intentar en SQL y me dio error. Entonces yo lo hice normal, sin paréntesis nada, lo puse en las tablas, las multipliqué y usé un alias, le puse total valor y ella se me guardó y me funcionó sin ningún problema. Sí, lo que pasa es que le pone SUM. Sí, lo que pasa es que el zoom, la función zoom es una función agregada que trabaja en conjunto con lo que es el group by. Y no hemos visto ejemplos con group by, ¿verdad? Gracias. Oye, ya te dije. O sea, si yo utilizo zoom, estoy obligado a utilizar group by también en la sección de select. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero sí, es válido utilizar zoom cuando queremos resumir información. Listo, gracias. Ok. Carlos, ¿tenés otra consulta? No, esa era mi duda, ingeniero, porque como le repito, yo quise jalar los registros de la tabla a esta tabla productos valores, pero no me permitió, entonces lo que hice fue que usé el insert y lo volví a insertar manualmente nuevamente. Ese es el único detallito que siempre me generaba.
para referencia, para que lo intentes hacer, es esta instrucción, ¿verdad? Está aquí. Sí, de hecho, fíjese que usé esa sintaxis, pero siempre me generaba un error, no sé por qué, y especificaba los campos, ¿verdad? Los que iba a mover los registros, pero siempre me tiraba un error, no sé si es por la versión que tengo, no sé. Ahora le hacía la consulta. Bueno, Yo creo, yo estoy Carlos, usando... que no existe. Sí. ¿Qué error te No, daba, creo que Carlos? no existe. Me tiraba un error, no recuerdo qué error, pero sí, no me permitía jalar los registros de la tabla todos. Entonces lo que hice fue que usé el insert, inserté nuevamente los registros y así lo solucioné. Ok. Sí, solo que tal vez te recomendaría que lo intentaras hacer de esta forma, porque esta era prácticamente la lección Ajá. de eso, ¿verdad? Poder Sí, hacerle insert con el select combinado. voy a tomar en cuenta esa instrucción ahí, a ver qué pasa con la Ingeniero, sintaxis. Sí. yo la primera vez lo utilicé, sí, pero solo utilicé las 4 primeras, ¿verdad? En el otro. Y el de inventario no lo utilicé, lo quise poner por aparte. No me dejó, me tiró error. Así que volví a borrar los datos y ya los puse a todos y ya le puse después precio por existencia. Y me salió bien. Ok. Es que fíjense que se pueden hacer de varias formas. Por ejemplo, en un select se pone la expresión y me va a dar la columna con el cálculo, ¿verdad? O inserto las 4 columnas, por ejemplo aquí. Yo podría haber insertado estas 4 columnas primero y este con valor nulo, ¿verdad? Obviamente porque no lo inserté. Pero después puedo hacer una instrucción update donde actualizo el campo de valor inventario tomando la información de precio y existencia y dándole el valor acá a la columna de valor inventario con un update. Esa era otra forma de hacerlo también, ¿verdad? Tal vez no era la óptima, pero se podría hacer. Es que yo creo, ingeniero, que también el error, la equivocación es de que era poner los 1, 2, 3, 4 campos y al final una coma y en el mismo select la coma después de existencia, después de la coma precio por existencia, entonces en automático le iba a agarrar el valor inventario. A mí así me funcionó en una sola línea. Sí, de hecho, ese es una... O un alias, ¿no sé? Esa es una expresión. Vaya, por ejemplo, lo vamos a mostrar acá. Un segundo. Permítame, está cargando mi SQL. Mira mi pantalla de SQL. Sí, se ve. Ok. Le puedo mostrar el select como debería haber sido, ¿verdad? Acá, nosotros tenemos la tabla de productos aquí en la norma, ¿verdad? Aquí esta es la tabla de productos. Si se fijan, aquí nosotros tenemos el campo de... Product ID, tenemos product name, tenemos precio y existencia, ¿verdad? Que en este caso sería unit price. Este es precio y estos son los campos, los mismos campos, los distribuyen. Okay. Entonces, si ustedes se fijan, aquí está el código del producto, está el nombre del producto, está el precio y las unidades en existencia, que es la existencia de esta columna, ¿no? Entonces, como dice Rosmer, era colocar una coma aquí y hacer una expresión. La expresión consiste en multiplicar el precio, lo vamos a multiplicar por la existencia, que en este caso se llama unit in stock.
y le vamos a poner el alias. Si yo lo ejecuto, entonces aquí van a ver ustedes la columna con la existencia, ¿no? ¿Qué es la multiplicación de estos datos, ¿no? Y aquí me da el resultado. Esta es una expresión, ¿no? Este sería el select que deberían haber hecho con el insert into, ¿no? Sí, incluso aunque no hayan puesto un alias, les hubiera funcionado. Uno le pone alias por costumbre. Sí, tenés razón. Como el insert no requiere el alias, ¿verdad? Esto solo es para visualizarlo. Sí, ahí tenés razón. Ok. ¿Alguien más tiene otra consulta o pregunta? Yo no, ingeniero. Ok. Bueno, parte del contenido que vamos a ver voy a subirles es esta presentación que tengo acá, que ya se compartió ustedes ahí. Vamos a hablar un poquito de lo que son las formas normales. Esta parte del diseño de base de datos. Cómo llegamos a hacer un diseño normalizado. Básicamente son 3 etapas que generalmente se utilizan. Y eso yo les voy a explicar, ¿verdad? Luego tienen unos ejercicios. Estos son los 3 ejercicios que se van a desarrollar. Estos 3 ejercicios son diseños de diagrama de entidad de relación que van a trabajar. Y este ejercicio sería en equipo. Lo van a trabajar en equipo para que lo tengan pendientes. Yo estaría subiéndolos mañana estos videos de relación de diseño. Pero la presentación ya la tienen ahí, igual la actividad que van a desarrollar. La actividad está para el día, para el próximo jueves 15. Y el 16 yo les voy a presentar la evaluación, el viernes. El viernes vamos a tener la sesión va a ser para presentarles la evaluación y que ustedes la desarrollen. Ok, esa entidad de relación es siempre en el SSMS, en la No, cosa de... no, esto lo van a hacer en una herramienta que se llama Lucidchart. En Lucidchart, ok. Ahí lo van a trabajar o lo pueden trabajar en Visio también, ¿verdad? Ok. Sí, este es diseño, son diagramas de base de datos, no es en sí una estructura de base de datos como tal. ¿Esa tarea va a ser grupal o individual, ingeniero? Esto lo van a hacer en grupo. Va a ser en grupo. Sí. Bueno, jóvenes, muchas gracias por haberse conectado. Estaríamos siempre en comunicación por el grupo y el próximo viernes pues tendríamos la evaluación parcial. Cualquier duda, igual durante estén desarrollando los diagramas, pues háganlo por el grupo. Sí les pido que lo hagan sus consultas por el grupo, porque así yo le ayudo a todos de una vez, ¿verdad? Cuando me consultan por separado es un poco complejo para mí, porque se me vuelven demasiados chats. Entonces, mejor hagan sus consultas por el grupo, como recomendación. O sea que el examen es para el otro viernes. El otro viernes. Sí, Ok. el 16 va a ser. Es que necesito ver este tema de las formas normales con ustedes primero, porque parte del examen es hacer un diagrama de entidad de relación.
O sea, este tema que van a ver de los diagramas también viene en la evaluación, para que lo tomen en consideración, ¿verdad? Esa era mi pregunta, o sea, lo que el examen prácticamente no es de crear tablas ni nada, no que solo así en diagramas, entonces. No, sí, también, o sea, es combinado, ¿verdad? Lo que han hecho Ok. ahora con también, y uno de los ejercicios es el diagrama, ¿verdad? Sí, Listo. sí, eso sería, ¿verdad? Okay. Lo que estoy evaluando es si lo van a hacer en grupo o lo van a hacer individual, ¿verdad? Ingeniero. Sí. Pero esa tarea, bueno, de entidad-relación siempre puede ser mediante código, no necesariamente de lo gráfico. Tiene que ser gráfica, ¿no? Esta tarea que van a hacer son diagramas. Ajá. Sí, no es... Sí, correcto, sí, ya. Sí, son 3 diagramas que van a trabajar. Son diagramas pequeños, tampoco no se pongan así como tan estresados por ese punto, ¿verdad? Son unos diagramas pequeños para empezar a entender el concepto, ¿verdad? Y la evaluación, ingeniero, ya que estamos hablando de esta tarea, estoy viendo que usted puso ahí, de que una canchita y todo eso, ¿qué está evaluando ahí? El tipo de campos que vamos a crear o sea, el nombre de campo y el tipo de campos, o no necesariamente. Si es internet, ¿no? Lo que van a hacer es el diagrama entidad-relación. O sea, van a hacer las entidades con los campos y las relaciones entre ellas. Es básicamente eso. Sí, como vi como la anterior era que era, pero los campos sí, las llaves primarias y las foráneas, eso sí va evaluado, ¿no? O solo el diagrama y ya. Eso es lo más importante que van a hacer, ¿verdad? Los diagramas, las llaves y las llaves foráneas. Los tipos de datos, los demás campos no importan, ¿verdad? Todo en blanco. No, Es que pregunto, ingeniero, sí, para no perder puntos, para no perder puntos. no, claro, tu pregunta es completamente válida. Mira, en realidad, un diagrama completo debería incluir hasta los tipos de datos, pero en mi caso, yo lo que quiero es que aprendan a hacer los diseños, ¿verdad? Y no es, en ese caso no estoy evaluando los tipos de datos que van a utilizar, aunque ya sabemos, porque ya ustedes han programado y han trabajado con programas que tenemos los principales tipos de datos, enteros, decimales y fechas, ¿verdad? Y texto, ¿verdad? Entonces, obviamente la información de nombre del producto va a ser texto, no le van a poner entero. Entonces, ahí en esa parte, por eso es que yo no insisto tanto en ver en los diagramas lo que es el tipo de dato, ¿verdad? Porque sí. Muy bien. Más lógico, ¿verdad? Excelente, ya. Mejor. Excelente. Bueno, entonces, muchas gracias, jóvenes, y estamos pendientes para el próximo viernes. Nos estamos comunicando. Cualquier duda, ya saben, utilizar el grupo para que, pues, no esperar hasta el próximo viernes, ¿verdad? Para evacuar dudas. Nos vemos. Buenas noches. Bueno, pues, ingeniero. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Recuerden que tienen que salirse todos para poder bajar yo el video de... Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.